Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes esta tarde compartiendo nuevamente la palabra de Dios por medio de este canal, la palabra inmutará, el rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, porque todo lo bueno y maravilloso que tenemos lo tenemos de Él. Como dice la Escritura, en Santiago, todo bueno, toda buena dádiva y todo perfecto procede del cielo del Padre de las luces, y en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación. Entonces, le pido a Dios que sea guiándome en este tiempo para que sea glorificado por medio de su palabra. Le pido a Dios que sea Él llenando mi boca por medio de su Santo Espíritu y que yo sea hablando. Le pido a Dios que sea edificando a cada persona que vea este video. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, continuamos predicando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Esta vez vamos a estar en Juan, ¿verdad? 7, del 32 al 39. 7 del 32 al 39. Recordemos que venimos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Venimos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos que vimos en los videos pasados. Jesús entra a esta fiesta, ¿verdad? Va a esta fiesta encubiertamente. ¿Por qué decimos eso? Bueno, recordemos en el video pasado que los hermanos de Jesús subieron a la fiesta, pero él no lo siguió, sino que él subió después. Y después dice la Escritura que él subió ocultamente. La razón para que Jesús hubiera entrado en esta fiesta ocultamente es que allá habían fariseos que querían matarle. Y como dijimos en los videos pasados, para no entorpecer el plan de Dios, para evitar conflictos innecesarios que pudieran obstruir el plan de Dios, ¿verdad? Por medio de mi Señor Jesús, Él fue prudente, fue manso como paloma, astuto como serpiente, y entró sin que nadie lo supiera a la fiesta de los tabernáculos. A los 3 días y medio, Él se va para el templo y enseña abiertamente a todos. Allí se arma entonces un diálogo entre mi Señor Jesús y esas personas. Y entonces, por ejemplo, mi Señor Jesús le dice algo. En el versículo 29, por ejemplo, dice: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces mi Señor Jesús le decía a ellos que ellos no conocían al Padre, que ellos no conocían a su Dios. Y él le decía: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y esto lo que hizo fue que los fariseos se enojaran más y quisieran apedrearle, dice la Escritura. Pero no pudieron hacerlo, dice la Escritura, porque no había llegado su hora, porque no había llegado la hora que el Padre había establecido para que Él fuera glorificado y venciera sobre todo principado y potestad en las regiones celestiales, y le diera a los que creen en salvación y vida eterna. No había llegado la hora de que el Hijo del Hombre glorificara al Padre y cumpliera todo lo que el Padre le había dado a hacer. No había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Entonces, por eso, aunque ellos se enojaron sobremanera, se enfurecieron mucho, porque mi Señor Jesús
le dijo, ustedes no conocen al Padre, pero yo le conozco porque de él procedo. Y él me envió. Aunque eso hizo que ellos se amotinaran, por decirlo así, y agarraran piedra y quisieran lapidar a mi Señor, ellos no le iban a hacer nada a mi Señor porque todavía no había llegado su hora. Amén. Entonces, luego de eso, dice la Escritura que muchos creyeron en él. Dice el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Ok, muchos creyeron en él, no solamente por las palabras que él decía, que eran toda la verdad, sino también por las señales que él había mostrado. Y que si esas personas no habían visto esas señales, seguramente muchas de ellas ya habían llegado a sus oídos. Y por estas palabras y las señales que mi Señor Jesús había mostrado, muchos empezaron a creer. Entonces, ese es el contexto en el que estamos, la fiesta de los tabernáculos, el diálogo de mi Señor Jesús, que molestó sobremanera a estos fariseos, tanto que quisieron apedrearle un par de veces, pero no pudieron porque el Padre lo guardaba, ya que todavía no había llegado la hora, ¿ok? La hora de querer glorificar al Padre, la hora que él venciera todo huésped espiritual de maldad que habita en las regiones celestiales, la hora de que él salvara a su pueblo de sus pecados. Esa hora no había llegado. Entonces, en este contexto leemos el pasaje, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Perdón, me salté. Leemos del 22 al 39. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, y iré a que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde será este que nos la hallaremos? Será lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir? Bueno, vamos primeramente a discernir este pasaje y luego continuamos con el resto de los versículos, ¿ok? Después que se armó, después que los fariseos hicieron lapidar 2 veces a mi Señor Jesús, y de que una multitud grande creyó en él, ¿verdad? A causa de sus palabras y a causa de las señales que él había hecho, porque ellos dicen, ¿acaso cuando venga el Mesías hará más señales de las que éste hace? ¿Okay? Después de eso, los fariseos se preocuparon mucho porque vieron que la gente, que una multitud, creyó en Jesús. Y ellos veían a Jesús como una amenaza andante. Ellos veían a Jesús como alguien muy peligroso. ¿Por qué? Porque Jesús movía masas, porque Jesús cautivaba a muchos, porque muchos seguían a Jesús. Y eso era preocupante para los dirigentes fariseos que querían mantener el control religioso en Israel. Era preocupante que grandes masas creyeran las palabras de Jesús, y por esta preocupación ellos envían alguaciles para prenderle. Ellos envían hombres armados seguramente a prender a mi Señor Jesús, a arrestarlo,
a tomar posesión de él. Ellos querían echarle mano a mi Señor Jesús, pero como ya vimos en el video pasado, ¿verdad? Aún no había llegado su hora. Y a pesar de que ellos sí estaban muy airados, porque Jesús les decía la verdad en su cara, porque Jesús les decía a ellos que ellos lo conocían al Padre que le envió, pero él sí lo conocía porque él procede de él. A pesar de esa rabia que seguramente iba en aumento en los fariseos por causa de cada palabra que decía mi Señor Jesucristo, ellos no iban a poder prenderle aún porque no había llegado su hora. ¿Ok? Sin embargo, ellos enviaron, como dice aquí, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Fíjense bien, se preocuparon porque estaban viendo que la gente decía, hey, este es el Mesías, porque no creo que haya nadie, que venga nadie después de él, que haga lo que él hace. Entonces ellos se preocuparon, enviaron los alguaciles para que le prendieran, pero ya sabemos que no era el tiempo de que mi Señor Jesús fuera glorificado, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dice el versículo 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. Él era que me envió, fíjense bien. Todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. ¿Qué le está queriendo decir mi Señor Jesús? Todavía yo voy a estar entre ustedes. Todavía yo voy a estar entre ustedes. ¿Por qué? Porque él dice todavía un poco de tiempo. Porque él no había cumplido aún todo lo que el Padre le había dado a hacer. Aún le faltaban milagros por hacer. Por ejemplo, el milagro de la resurrección de Lázaro, el resucitar a Lázaro, todavía él no lo había llevado a cabo. Y cuando él habla con Marta, él le dice, Marta, esta enfermedad no es para la muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, cada obra que mi Señor Jesús hizo, ¿verdad? Cada sanación, cada milagro, cada prodigio que él hizo, era para glorificar al Padre y para demostrar quién era él, a que el Padre había enviado, para demostrar su deidad, su autoridad como el Hijo de Dios, para demostrar que él era Cristo, el Hijo de Dios viviente. Para él hizo esto, él hizo todas las señales que vemos en el libro de Juan, pero también con la finalidad de glorificar el nombre de Dios y que toda la obra que le había dado para hacer, llevarla a cabo. Entonces, como él todavía no había llevado toda la obra que el Padre le había dado a hacer, todavía era necesario que tuviera entre las personas, entre el pueblo de Israel. Pero luego de acabar con la obra que el Padre le había dado a hacer, él iba a volver al Padre. Recordemos que la palabra de Dios no vuelve a Dios sin haber cumplido el propósito con el cual Dios la envió. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que prospera para todo lo que Dios la envió. Entonces mi Señor Jesús no iba a poder volver al Padre, ¿verdad? Hasta acabar toda la obra que el Padre le había dado a hacer. Por eso él dice un poco de tiempo más y estaré con ustedes, porque todavía le faltaban cosas que el Padre le había dado a hacer, que mi Señor Jesús no había llevado a cabo. Todavía faltaban señales y prodigios que él tenía que manifestar en él para glorificar al Padre y para que los que habían de creer en él creyeran en él. Y claro, teniendo en cuenta la última obra y la más grande e importante de todas, que es dar su vida por todos nosotros, por ti y por mí, para que todo aquel que cree en él no se pierda, como dice Juan 3:16, más tenga vida eterna. Entonces, al acabar toda la obra, terminando toda la obra que el Padre debía hacer, terminando en la cruz, levantado y glorificado, porque ahí fue que venció a todo principado y potestad de las legiones celestiales,
a todo hueste de maldad que habita en las regiones celestiales, ahí Él lo venció y lo despojó, triunfando sobre cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Ahí Jesús fue glorificado. Y ahí acabó, finiquitó, terminó toda la obra que el Padre le había dado a hacer. Entonces, hasta que Jesús no hiciera todo eso, Jesús le era necesario estar en la tierra, ¿ok? Entonces, por eso que dice, el idea que me envió, ¿ok? Después dice 74, me buscaréis y no me hallaréis. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Fíjense bien. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo esté vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Dice mi Señor Jesús, me buscaréis y no me hallaréis. Bueno, cuando mi Señor Jesús muere, ¿verdad? Y al tercer día resucita con poder y gloria, los fariseos, lo primero que se les ocurrió a los hijos del diablo fue decir que los apóstoles habían robado el cuerpo de mi Señor Jesús. Y supongo que esto lo dijeron obviamente para que la gente no creyera que Jesús había resucitado. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo con mucha antelación que esto le iba a pasar y que Él iba a resucitar al tercer día. Pero claro, a los fariseos no les convenía que la gente en verdad creyera, ¿verdad?, que Cristo había resucitado, ¿ok? Entonces ellos se inventaron el cuento, ¿verdad? El cuento chimbo de que los discípulos habían secuestrado el cuerpo de mi Señor Jesús, ¿ok? De que alguien había secuestrado el cuerpo. Inclusive cuando una de las mujeres, una de las Marías, llegó a la tumba, ¿verdad? No recuerdo si fue María Magdalena, creo que sí. Y ve a los ángeles, ella le dice como que, él le dice, Señor, pero ¿qué has hecho con el cuerpo? ¿Qué has hecho con mi maestro? Devuélveme el cuerpo de mi maestro. Parafraseando un poco el texto, porque no está así tal cual. Pero esto era lo que mucha gente creía, que se habían robado el cuerpo de Jesús. Supongo, hermano y amigo, la Biblia no lo especifica así, pero que los fariseos se volvieron locos buscando el cuerpo de mi Señor Jesucristo, porque no lo encontraban por ningún lado. ¿Dónde está el cuerpo? Desapareció el cuerpo. ¿Dónde meterían el cuerpo los apóstoles? Se preguntarían los fariseos. Por eso que dice, me buscaréis, pero no me hallaréis. Y después dice, porque donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ustedes no pueden ir. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué los fariseos no podían ir? Bueno, porque mi Señor iba al Padre, iba al reino de los cielos. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo que se necesita para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué le dice Jesús que se necesita para entrar en el reino de los cielos a Nicodemo? Nicodemo le dice mi Señor, usted es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, para entrar en el reino de Dios. Era necesario que Dios los engendrara en el espíritu. Era necesario ese nuevo nacimiento que es producido por obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando creemos en Cristo, cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, Él nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva. Es necesario nacer de agua y del Espíritu, que hace alusión al bautismo con el Espíritu Santo, hace alusión a ese mover del Espíritu Santo, a ese obrar del Espíritu Santo que produce en nosotros la regeneración, ¿verdad? Y bueno, eso es, por eso mi Señor Jesús le dice a ellos que ellos no iban a poder ir a donde Él estaba, porque era necesario a ellos, tal como le dijo a Nicodemo, como le quiso enseñar a Nicodemo, era necesario nacer de nuevo. Y como ellos no creían en Cristo, como ellos no creían que Él era el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Para que creyendo eso, para que tuvieran vida, ¿verdad? Como ellos no creían en Cristo,
ellos no iban a experimentar ese nuevo nacimiento y le iba a ser imposible seguir o ir a donde mi Señor Jesús iba a estar, ¿ok? Pero como cosa rara, o mejor dicho, como normalmente pasaba, fíjense lo que siguen diciendo ellos. Entonces los judíos dijeron, entonces sí, ¿a dónde irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Fíjense bien cómo están pensando los judíos, los fariseos, terrenalmente, humanamente, como siempre lo hace, tal cual lo hizo Nicodemo, que cuando dijo, es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo que entendió, Señor, pero ¿cómo puedo yo, siendo hombre, volver a ser un bebé y entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, entendían lo que mi Señor que Jesús les decía, ellos lo querían entender terrenalmente, humanamente, y no podían porque las cosas espirituales, como dice la Escritura, hay que discernirlas espiritualmente. Para los terrenales las cosas espirituales son locura, y esto era lo que pasaba con estos hombres. Ellos estaban razonando lógicamente, humanamente, terrenalmente hablando, ¿y qué pensaban ellos? No, este se va para Grecia, este se va para Grecia a enseñar a los judíos que estaban allá en Grecia y a los griegos su doctrina. Esto es lo que estaban viendo estos hombres, estaban viendo como le dije, como vio Nicodemo el nuevo nacimiento, como vio la mujer samaritana cuando él le dijo, si tú me pides agua, si tú conocieras el don de Dios y quien te habla, yo te daría agua viva y tú nunca más tendrías sed. Le dice a la mujer samaritana, y la mujer samaritana que le dice, bueno Señor, dame esa agua para que yo no tenga que volver aquí a sacar agua del pozo. Entonces, ellos siempre entendían o querían entender a mi Señor Jesús con una mente terrenal, carnal, natural, y no podían, ¿ok? Fíjense bien, aquí en el 36 es una confirmación de que ellos no entendieron nada de lo que mi Señor Jesús les dijo, porque dice, ¿qué significa esto que me buscaréis? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Bueno, a preguntar, ¿qué significa esto de que lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar, de que a donde yo voy ustedes no pueden venir? O sea, ellos no saben, ellos cuando mi Señor Jesús le habla de cosas espirituales, ellos quedan locos, o sea, ellos no entienden, no coordinan bien, no piensan bien, no dan un buen juicio de lo que mi Señor Jesús les está queriendo decir, porque son terrenales, naturales, porque no pueden entender las cosas espirituales, y aquí ya está claro. Ellos no entendieron nada de lo que mi Señor Jesús le acaba de decir. Para ellos, eso fue, bueno, algo que ellos no pudieron entender con su mente humana finita. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, que como dice la Escritura, todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Por eso nosotros podemos entender estas cosas, ok, gloria a Dios por eso. Vamos a leer los pasajes del 37 al 39 ahora. La Biblia lo titula Río de Agua Viva. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿ok? Este dicho de mi Señor Jesús, vamos a comenzar
o lo primero. Dice la escritura que era el último día de la fiesta, ¿verdad? De los tabernáculos, era el séptimo día, porque la fiesta de los tabernáculos duraba una semana, ¿ok? Era el séptimo día. En este día el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad? Salía con un jarrón de oro y derramaba agua, ¿verdad? Esto significa abundancia, esto significa prosperidad, eso significa abundancia, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver aquí es lo que dice mi Señor Jesús, ¿ok? Se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba, ¿ok? Esta palabra nos recuerda un poco a lo que mi Señor Jesús le dijo a la samaritana. Él le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, y quién es que te habla, tú me pedirías a mí y yo te daría agua que salta, agua viva. Yo te daría agua viva, ¿verdad? Esto mi Señor Jesús se lo dice a esta mujer samaritana, ¿cierto? Y aquí vemos que mi Señor Jesús utiliza un lenguaje muy parecido. Y dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba, ¿ok? ¿Por qué dice mi Señor si alguno tiene sed? Porque el que quiere agua, ¿verdad? El que busca el agua, el que busca el agua y el que la quiere, es aquel que tiene esa necesidad. Es como cuando mi Señor Jesús dice que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. El que está sano no necesita médico, ¿verdad? Y el que no tiene sed no necesita el agua, ¿cierto? Entonces Él dice: todo el que tenga sed, o sea, todo el que tenga esa necesidad espiritual de tener vida, todo el que tenga esa necesidad de Dios, todo el que tenga esa necesidad de estar lleno, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Venga y beba. Solo aquel que tiene sed va en busca de esa agua. Solo aquel que reconoce su pecaminosidad, su debilidad, su inmoralidad, su humillación, su incapacidad. Solo aquel que reconoce el estado precario que se encuentra. Solo aquel que reconoce el vacío que él tiene y la necesidad de su espíritu, de Dios, solo él va a Cristo. Por eso que vemos que mucha gente no va a Cristo, hermano, por eso. Porque esta gente piensa que ellos no necesitan a Cristo. Esta gente se siente satisfecho con lo que ellos hacen, según ellos. Pero realmente el ser humano sin Dios siempre tiene ese vacío, esa carencia, esa sed que no la puede saciar y esa hambre que no la puede suplir ninguna otra cosa o persona sino Cristo, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa con la persona de hoy en día. Ellos no se perciben a sí mismos como pecadores que necesitan de esa agua para tener vida, ¿verdad? Y como no se percibe, no quieren ir al proveedor de esa agua, a la fuente de esa agua, al dador de esa agua. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es la fuente, el origen y la raíz de esa agua viva, ¿ok? Entonces, como la gente, ese es el gran problema de la gente,
que no se percibe a sí misma tal cual es, no percibe que en ella hay una sequedad, que en ella hay un desierto, que en ella hay una carencia espiritual que necesita ser saciada, que necesita ser suplida, y por eso no va a Cristo. Pero no es que él no lo necesite, sí lo necesitan, pero no se dan cuenta por su pecado, por las tinieblas que lo rodean y por muchas otras más cosas. Ellos no se dan cuenta, pero todos necesitamos esa agua, beber de esa agua viva, la cual Cristo y solo Cristo es la fuente y el dador de la misma, ¿ok? Es el origen y el dador de la misma. Todos, sin excepción de personas, necesitan de esa agua viva. Tanto lo que lo sabemos, tanto lo que somos hijos de Dios, tú y yo, como aquellos que no lo son. Todos necesitamos esa agua viva y del dador de la misma, que es Cristo Jesús. Entonces, mi hermano y amigo, este es el problema con las personas, que muchas veces no tienen conciencia o no se percatan de la necesidad de su espíritu y de su alma por beber esta agua viva. No se percatan de la necesidad que tiene su alma de Cristo. Y eso es un gran problema, porque aquel que no percibe que necesita algo, pues no lo busca. Por eso mi Señor Jesús dice: el que tenga sed, dice la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Esta es la invitación que mi Señor Jesús le hace a todos los sedientos espirituales. Y como todos, cuando estamos en nuestro estado natural, tenemos esa sed, aunque lo hayamos visto o no lo hayamos visto. Pero todos, hermanos, antes de llegar a Cristo, estamos carentes de esa agua viva, estamos carentes de esa agua saludable, estamos carentes de esa agua. Todos, absolutamente todos, sin excepción de personas, ¿ok? En que en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿ok? Ahora sabemos que el beber, ¿verdad? El beber del agua de Cristo es sinónimo aquí de creer. Aquel que cree en Cristo, metafóricamente hablando, beber. Es decir, cuando nosotros cuando nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Depositamos toda nuestra fe para salvarnos en Él, en su obra, en todo lo que Él hizo por nosotros, para la gloria de Dios Padre. Entonces, esa fe, ¿verdad? Esa fe viene a obrar en nosotros, ¿verdad? Y por medio de esa fe es que en nosotros corre el río de agua viva, ¿ok? Es la fe lo que nos hace, digámoslo así, lo que nos hace aceptos, o la fe en Cristo, la verdadera fe en Cristo, es lo que nos hace adecuados para recibir el agua viva, cuyo único proveedor es Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hermanos, fíjense, el agua física la provee cualquiera. O sea, el agua física se encuentra en cualquier parte. Se encuentra en un pozo, se encuentra en cualquier parte. Cualquiera te puede dar agua para suplir tu sed física. Cualquier hombre te puede proveer de esa agua. Esa agua no es difícil de contar. Agua normal, física, para saciar la sed de un hombre, ¿verdad? En cualquier lado, y cualquiera
te puede regalar de esa agua, pero el único que te puede dar esa agua preciosa, esa agua viva que salta para la vida eterna, pero la única fuente de esa agua viva es Cristo. ¿Ok? Y solo hay una condición para que nosotros seamos, llamémoslo así, para que nosotros seamos capaces, ¿verdad?, de adquirir esa agua viva cuyo único proveedor y cuyo origen es Cristo y único proveedor es Él mismo, para que nosotros seamos aptos en la palabra para beber esa agua. Solamente hace falta una cosa: creer. Creer, tener fe, en eso radica todo, hermano. El que cree en Cristo, dice la Escritura, tiene vida eterna y no verá condenación, pero el que no cree ya está condenado. Para ser apto para recibir esa agua viva que sacie nuestra sed espiritual, que llene nuestro vacío, que supla nuestra necesidad, ¿verdad?, de Dios, solamente tenemos que creer para ser aptos y recibir esa agua viva en nuestra vida. Solamente creyendo recibiremos, hermanos y amigos, esa agua viva que salta para la vida eterna. Y no tendremos sed jamás. ¿Por qué, hermano? Porque el agua viva, ¿verdad?, no es como el agua común y corriente. Nosotros bebemos agua, se nos quita la sed, pero horas después ya tenemos otra vez sed. Pero en este caso, el agua viva, ¿verdad?, obra en nosotros constantemente. Siempre suple nuestra necesidad, siempre sacia nuestra sed porque es viva y está en constante y está obrando constantemente en nosotros, dándonos, supliéndonos, llenándonos de todo lo que nos haga falta para ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? El agua normal que uno consume a diario, bueno, uno bebe, sus efectos de refrescar el cuerpo duran poco, pero el agua que Dios provee por medio de Cristo, el agua cuyo único proveedor es Cristo, ¿verdad?, esta agua siempre se está renovando y siempre está saciando la sed de todo aquel que cree. Por eso, para ser aptos para recibir esta agua, solamente tenemos que creer en Cristo, ¿ok? Ahora, fíjense bien, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ¿por qué? Porque es algo que va a fluir, es algo que va a obrar constantemente en el creyente desde el momento que la reciba hasta el momento que el creyente parta de la presencia con Dios. El agua viva que Cristo provee, que vamos a ver quién es esa agua viva en el versículo que viene, siempre va a estar obrando, haciendo su efecto, supliendo, saciando al creyente, para que siempre esté satisfecho y siempre Dios esté morando en él. Vamos a ver, hermanos y amigos, en el último versículo del día de hoy, vamos a ver quién es el agua viva, o quién es el agua viva que el Hijo provee. Vamos a ver. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Gloria a Dios, hermano. ¿De quién está hablando mi Señor Jesús? ¿Qué es esa agua viva? ¿O quién es esa agua viva que solo Jesús provee?
que es cuyo origen y único dador es Cristo. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen, porque aún no había venido sobre ellos, porque Cristo no había sido glorificado. Entonces, ¿por qué es tan importante la fe? Porque el Espíritu Santo, es decir, o como aquí la Escritura lo llama, el agua viva, que es el Espíritu Santo, lo recibe el creyente por fe. En el libro de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? Le dice, ¿acaso ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe o por las obras de la ley? Lo recibimos por fe, porque habemos creído en la obra de Cristo, porque habemos creído en su muerte, en su resurrección, en que está sentado a la diestra de Dios y en que pronto volverá. Por eso habemos recibido el Espíritu Santo, que es esa agua viva que, como les dije anteriormente, ¿verdad? No es como el agua común y corriente que nosotros bebemos a diario, porque esa agua nos sacia la necesidad física, pero lo hace en ese momento. Ya después hay que seguir bebiendo agua, no. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente permanentemente y obra en el creyente, saciando, llenando, supliendo esa carencia que el hombre siempre va a tener, al menos que tenga el agua viva morando en él, al menos que tenga el Espíritu Santo morando en él. El hombre siempre va a tener eso que le hace falta, va a tener esa carencia, va a tener eso que él necesita suplir y llenar ese vacío, pero que muchas veces el hombre no percibe ni sabe qué es. Pero el Espíritu Santo, esa agua que salta para la vida eterna, siempre va a estar obrando en el creyente, dándole al creyente todo lo que le haga falta, saciando su ser espiritual, supliendo toda carencia que él tenga y llenándolo verdaderamente, saciándolo verdaderamente. Por eso el Espíritu Santo es esa agua que solo mi Señor Jesús puede proveer, y muy importante, solo la podemos tener si creemos verdaderamente. Lo que nos hace aptos para recibir esa agua viva es que creamos en el sacrificio de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lo que nos hace aptos para recibir esa agua viva, que es el Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros, es que creamos es que hagamos la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creamos en aquel que nos envió, en aquel que envió. Esa es la obra de Dios, que nosotros creamos en aquel a que Él envió. Si hacemos eso, hermanos, y creemos en Cristo, y creemos que Él murió y resucitó por nosotros, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y que pronto volverá a establecer su reino con justicia y equidad. Hermanos, si hacemos eso, en nosotros correrán ríos de agua viva que saltan para la vida eterna, porque el Espíritu Santo que el Padre ha enviado en nombre del Hijo estará siempre con nosotros, y no tendremos ninguna carencia o necesidad, porque estaremos siempre saciados. El que come de mi pan, el que come de mí nunca tendrá hambre, y el que de mí beba no tendrá sed jamás, dice el Señor. Gloria a Dios. El que come de mí, el que cree en mí, yo lo voy a llenar, yo lo voy a suplir, yo lo voy a sustentar de todo lo que le haga falta para que tenga verdadera vida. Y al que en mí cree, no tendrá sed jamás, porque el Espíritu Santo va a saciar
perpetuamente, va a suplir perpetuamente cualquier necesidad espiritual que el creyente tenga, porque Él es esa agua viva, que todo aquel que bebe de Él no va a tener sed jamás. Hermanos y amigos, Dios lo bendiga mucho. Esta ha sido la predicación de hoy. Espero que le haya sido de gran edificación. Espero en el Señor que sea de gran provecho para sus vidas espirituales. Y como dice la Escritura, creamos en mi Señor Jesús, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que no cree no morirá para siempre. Fuera de Cristo, fuera de Él, nada podemos hacer. Él es la fuente de todo bien y no hay bien para nosotros fuera de Él. Dios los bendiga mucho, hermanos. Depositemos nuestra fe en aquel que es el único, que es la fuente y único proveedor del agua viva. Porque si comemos de Él y bebemos de Él, no tendremos hambre ni sed jamás, porque suplirá cualquier cosa que nos haga falta en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, proveedor del agua viva, su Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.